En una campaña para procurar la vuelta de los protestantes a la fe romana, Alemania, en donde el cisma había principiado y desde donde se había extendido por todos los rincones de Europa, había de tener un lugar privilegiado. Allí parecía estar más firmemente establecida la herejía, allí realizaba los progresos más notables, allí, por falta de un fuerte gobierno central católico, era más difícil temperarla o reprimirla. El norte de Alemania, que durante las luchas medievales entre el imperio y el pontificado se había señalado por el ardor con que abrazó la causa papal, se había convertido en 1570 en un bloque compacto. En los territorios eclesiásticos del Bajo Rin, la herejía, extendiéndose desde Holanda hacia el sur, desde Sajonia hacia el oeste y desde Suiza en dirección septentrional, consiguió reunir tales fuerzas que hacía concebir temores de que los grandes arzobispados renanos a pesar de las reservas eclesiásticas del Tratado de Augsburgo, pudiesen pasar al campo protestante. El calvinismo había arraigado en el Palatinado y el luteranismo en Württemberg y en Baden. Ministros de la religión luterana trabajaban activamente en los castillos de la nobleza bávara y en las ciudades del Danubio, mientras el Tirol permanecía firmemente católico. Estiria, Carintia y las dos provincias del Ducado de Austria se sentían muy inclinadas al culto protestante. La verdadera fuerza del protestantismo en la Europa central, aunque esto no aparecía claro en 1570, residía en dos regiones separadas la una de la otra por toda la anchura del país. Residía en el antiguo reino y electorado de Bohemia, en donde primero los husitas, luego los hermanos bohemios y finalmente predicadores de la Sajonia luterana habían despertado entre los campesinos y en cierta medida entre la nobleza checa un fuerte alejamiento de Roma, y residía también en el Palatinado, la bella región regada por el Neckar y el Rin, en donde una sucesión de electores calvinistas, manteniéndose en contacto con sus correligionarios de Suiza y de Francia y traficando con ejércitos mercenarios para los hugonotes, constituyeron un centro de pensamiento y de las enseñanzas calvinistas en su capital de Heidelberg, sirviendo de eslabón de enlace entre todas las fuerzas militantes de la rebelión protestante de aquellos países. Pero el movimiento protestante tenía dos puntos débiles, más importantes que la distancia geográfica entre Bohemia y el Palatinado. Cuanto más los teólogos luteranos examinaban sus creencias y disertaban acerca de ellas, más necesario parecía a aquellos pedantes sin sentido político que el calvinismo debía ser mantenido a distancia y que en muchas cosas era evidentemente erróneo. Una fórmula redactada para arreglar las diferencias luteranas, Fórmula Concordiae, 1580, trazaba la línea divisoria entre las dos confesiones en términos claros e inequívocos. Los calvinistas y los luteranos convenían en disentir en materias teológicas, y así, mientras hubiesen ejercido una presión política conjunta sobre el emperador, cuanto éste pedía ayuda para la guerra turca, habían podido arrancarle garantías para la protección de sus correligionarios. La Sajonia luterana y el elector palatino tomaron caminos divergentes. La segunda debilidad era todavía más seria, pues consistía en la represión del tono espiritual que aparece en todos los movimientos revolucionarios cuando ha pasado la marejada del fervor originario. Lutero no dejó sucesor. 150 años desprovistos de todo genio luterano separan su muerte del nacimiento de Juan Sebastián Bach. La época de los profetas y de los moralistas fue seguida por un periodo de pedantería teológica, de rebajamiento servil y en la literatura de innoble e irritante grosería. De las filas de los luteranos no salió ningún pensador ni ningún erudito. Aquella religión no engendró ninguna política que actuase como influencia general en la imaginación o en el corazón de los hombres, aunque en la piadosa vida de la familia, del pueblo humilde y en su asociación con la música eclesiástica, el luteranismo contenía fuentes de fuerza interior que no podían llegar a destruir totalmente ni siquiera su organización erastiana o la extendida laxitud de la moralidad alemana. La situación religiosa de Alemania seguía regida por aquel tratado de Augsburgo, difícilmente conseguido y penosamente redactado, que a pesar de todo proporcionó una cierta paz durante más de 50 años, y que por ello sobresale entre las más afortunadas obras de los políticos alemanes. Pero ni los luteranos ni los católicos estaban sinceramente preparados para hacer funcionar aquel compromiso producido por el agotamiento. Los luteranos no habían aceptado nunca el principio de la reserva eclesiástica, de acuerdo con el cual un eclesiástico se abjuraba
la antigua religión se veía obligado a abandonar los ingresos y las rentas que hasta entonces había disfrutado. Los católicos pretendían y los luteranos a su vez reargüían a la pretensión que la Iglesia romana debía recobrar todas las fundaciones eclesiásticas confiscadas desde 1552. Los príncipes católicos reclamaban el derecho de expulsar a los protestantes de su territorio y si no lo hacían, de perseguirlos. Para los protestantes esto era una clara violación del edicto de tolerancia que consideraban como parte del arreglo. Puede ser fácilmente imaginado que en una época en que los fundamentos de las creencias eran poco consistentes, cuando un príncipe, una ciudad, un capítulo catedral o un prelado de la iglesia pasaba del catolicismo al protestantismo, suscitando en todo caso la espinosa cuestión de la libre disposición de las dotaciones eclesiásticas, los motivos de conflicto a que daba lugar aquella paz de Habsburgo eran numerosos y formidables. Con todo, el mal no era irremediable. Aunque nunca se llegó a la desbordante irritación del espíritu público que se produce cuando hombres buenos son quemados por sus creencias, los ministros protestantes eran expulsados del territorio católico. Estaba prohibida la predicación protestante y bastaba ser protestante para encontrar cerrados y obstruidos todos los caminos que conducían a los empleos públicos o a una manera de vivir provechosa. Debe recordarse, sin embargo, para mérito de los príncipes católicos de Alemania, que se abstuvieron de imitar los métodos de la Inquisición española. En este punto obraron con prudencia. Si un solo luterano hubiese ido a la hoguera, los príncipes alemanes con sus ejércitos detrás de ellos hubieran sido obligados por el clamor de sus súbditos a pedir una reparación. El secreto de esta decadencia religiosa alemana era la falta de gobierno. No existía una autoridad fuerte que decidiese en las controversias que surgieron de la interpretación del tratado religioso o que castigase la infracción de sus preceptos. Las dietas procedían con lentitud, a través de obstáculos, vacilando y sin eficacia. Los príncipes que se preocupaban más de perseguir sus objetivos dinásticos y territoriales que de seguir un plan inteligente y coherente para la solución del problema religioso alemán. Pero quedaba el emperador. Este era un Habsburgo, íntimamente unido por lazos de familia con el poderoso monarca de España. Era rey de Bohemia, rey titular de Hungría, aunque en realidad a consecuencia de la conquista turca gobernaba de hecho solo en un pequeño trozo de aquel país, y señor de los 5 ducados de Alta y Baja Austria, de Estiria, Carintia y Carniola. Ningún otro príncipe alemán podía rivalizar con él en prestigio o en poder territorial, aunque sus poderes constitucionales dentro del imperio habían sido considerablemente disminuidos, continuaba latente en el pueblo alemán un fondo de sentimiento imperialista al que un hombre inteligente hubiera podido apelar, si hubiese sido capaz de excitar la imaginación popular, de manejar a los príncipes o de luchar virilmente con el problema pangermánico. Pero los emperadores Habsburgo de la segunda mitad del siglo XVI no eran hombres de semejante talla heroica. Fernando I, 1556-1564, era un católico bueno y prudente, el cual, a pesar de haber introducido a los jesuitas en Viena, consiguió durante su vida asegurar condiciones razonables para sus súbditos protestantes. Su sucesor, Maximiliano II, que ha sido alabado por Stubbs como el primer príncipe europeo de cualquier religión que se negó a perseguir, que declinó la invitación del Papa Pío V para que atacase a los protestantes y a la vez la petición de los protestantes para que expulsase a los jesuitas, no carecían menos de las cualidades que exigía la situación. Esta figura atractiva y amable que en su juventud había escuchado las enseñanzas de los predicadores luteranos, que, a pesar de estar casado con una hija de Felipe II, en su último mensaje a la dieta se declaraba neutral en materias religiosas y que, en su lecho de muerte, se negó a recibir los sacramentos de la Iglesia, no contribuyó de manera positiva a solucionar las disputas religiosas en Alemania. Tolerante como era, consintió las persecuciones llevadas a cabo por sus vecinos. Oficialmente católico, espiritualmente luterano, vivió en equilibrio entre los credos opuestos, en un estado de ineficaz decisión que le impedía tomar resoluciones enérgicas y penosas. Siguió el crítico y desastroso reinado de Rodolfo II, 1576-1602, que llevó a Alemania al borde de la guerra. El tipo de hombre que se necesitaba en 1576 para el gobierno del imperio era uno de temperamento genial y enérgico, de miras amplias, que sintiese a Alemania y que fuese capaz de echar los cimientos de una fácil amistad entre los jefes políticos del pueblo germánico, único camino para que entonces un emperador pudiese recobrar una posición de influencia y de autoridad. Rodolfo era todo lo contrario. No tenía nada del alemán violento, bebedor y afable.
educado en el ambiente formal de la corte española, había mostrado el desdeñoso temperamento del estudioso, del gran señor y del solitario. Ya desde joven y antes de que la melancolía hiciese presa en él, la pasión por alejarse de la multitud vulgar se convirtió en una grave enfermedad de su mente. Mientras los turcos devastaban la frontera húngara y Alemania se iba precipitando al caos y al desastre, aquel solterón excéntrico e irresponsable vivía aparte de todo, lejos de la enloquecedora multitud alemana, en la ciudadela que domina Praga, en la compañía de astrónomos, palafreneros y alquimistas, satisfecho cuando se veía libre para disfrutar de sus caballerizas, de sus libros, de sus instrumentos matemáticos y de sus amantes, o para delegar el aburrido trabajo de gobernar el imperio a una serie de servidores incompetentes. No era precisamente con un soberano semejante como la tempestad que se cernía sobre el pueblo alemán podía resolverse. Entretanto, la contrarreforma extendía poco a poco sus conquistas, animada de manera particular por los duques de Baviera y con la notable asistencia de la orden de los jesuitas. Ignacio de Loyola, como todos los estadistas profundos, comprobaba que todas las transformaciones a larga distancia en la dirección espiritual de la humanidad deben basarse en la escuela, comprendiendo que la ignorancia y la relajación del clero católico era el principal sostén de la causa protestante, decidió enmendar esta calamidad mediante la educación. Vio que, bajo la dirección de los humanistas, se había infiltrado una nueva escala de valores en la educación de la juventud, en la que la cultura ofuscaba la teología, en que el dogma cedía el lugar a la libertad y que la sociedad había perdido el firme puntal de las defensas dialécticas de la fe católica, que habían sido organizadas por los grandes escolásticos de la Edad Media. Para su inmediato propósito era más provechoso educar a los elegidos que desperdiciar sus dones en la multitud. El timón de la historia es movido raras veces por el pobre. En general, el mundo es dirigido por los que ocupan un cargo, por los ricos o por los inteligentes. Las flechas educacionales de los jesuitas se dirigieron no a los soldados rasos, sino a las personas que los manejaban, cuyas dotes o posición les podían dar una influencia sobre los demás. Gratuito y conservador, su sistema tuvo gran aceptación. Eran demasiado prudentes para descartar de él las humanidades, la enseñanza de las lenguas griega, latina y hebrea, que se habían convertido en los requisitos cardinales de la cultura superior, y cuidaban lo que era también bien visto por todos, del bienestar y de las buenas maneras de sus discípulos. Pero todavía más característico que la excelencia técnica del método que preparaba a la juventud para aprender, para escribir y para discutir era un férreo hábito de disciplina espiritual. El discípulo de los jesuitas llevaba hasta el sepulcro la marca de su influencia. A mediados del siglo XVI, los sacerdotes españoles, como eran llamados, comenzaban a infiltrarse en Alemania y a fundar allí escuelas y universidades para la restauración de la fe católica. Los encontramos en Viena, en donde se les dio el control de la universidad en 1551, en Colonia y en Ingolstadt en 1556 y en Múnich en 1559. Establecieron centros de enseñanza y de propaganda a lo largo del Rin y del Main, en Bonn, Maguncia y Speyer, lo mismo que en Wurzburgo, con su gran competencia, aunque de horizontes limitados. Las escuelas luteranas difícilmente podían rivalizar con las de sus adversarios. Viena era una posición clave. Ignacio de Loyola difícilmente podía dejar de comprender que, si pronto las provincias austríacas no eran recuperadas para la fe romana, el corazón del imperio sería ganado por el enemigo. Por lo tanto, a Viena fue enviada una de las más grandes figuras católicas de aquella época, el enérgico y erudito holandés Pedro Canicio, el cual ya de joven había salvado a Colonia para el catolicismo con su ardor y con su elocuencia. Canicio vino a ser el confidente del emperador y a él debe su más fuerte impulso a la contrarreforma en Austria. Fue él quien procuró a los jesuitas un ascendiente en la educación austríaca, que fue inquebrantable por varias centurias. Entre las victorias alemanas de la orden fue de las más notables que Fernando de Estiria, un segundón de la dinastía de Habsburgo, saturado en su juventud de los principios jesuíticos, expulsase primero a los protestantes de Estiria y luego, como sacro emperador romano, acaudillase las fuerzas de la reacción católica en la guerra de los 30 años. Pero falta mencionar todavía la mayor de las conquistas de los jesuitas, el reino de Polonia. Después de su unión con el ducado de Lituania en 1389 era mayor que cualquier estado de la Europa occidental. En aquel país desolado y vacío, en donde era bienvenido cualquier par de brazos,
Nunca habían sido examinadas detenidamente las credenciales religiosas de los inmigrantes. En la Edad Media los judíos habían huido a Polonia para evitar las duras persecuciones del occidente católico y habían obtenido los derechos de la hospitalidad, dejando una progenie que constantemente se multiplicaba y que nutría la parte principal de la artesanía urbana de Polonia. Más de la mitad de la población había profesado la fe griega. Los husitas se habían infiltrado allí en el siglo XV y habían sido seguidos más tarde por representantes de todas las confesiones protestantes. Luteranos y calvinistas, hermanos bohemios y unitarios, difundían su propaganda con la mayor facilidad por estar limitado el poder del rey católico a estrechos límites por los privilegios exorbitantes de los nobles. Pero la plenitud de la libertad religiosa concedida a los protestantes vino a constituir la ruina de la causa reformadora. No había autoridad en el país que pusiese límites o que dirigiese la oleada de opiniones divergentes que se habían difundido a consecuencia de la enseñanza luterana. Se llegó sin duda a compromisos. Los hermanos bohemios que se pusieron de acuerdo con los ginebrinos en 1533 y estos a su vez con los luteranos en 1570, pero estas asociaciones sufrieron excesivas dilaciones y tenían muy débil cohesión. 5 años antes de que los luteranos y los calvinistas hubiesen surgido sus diferencias, los jesuitas estaban ya en la liza y con el favor de la autoridad de la corona se habían apoderado del control de la educación superior del país. Siguió entonces una campaña católica lenta, segura, metódica y por fin triunfante. A fines del siglo XVII los jesuitas habían hecho de Polonia uno de los países más católicos de Europa, una avanzada latina establecida entre el protestantismo teutónico y la civilización grecorrusa del este. El viajero que hoy cruza la frontera polaca y entra en el territorio de la Unión Soviética olvida que las poblaciones de ambos lados de la línea están unidas por una comunidad de raza. La contrarreforma ha oscurecido cuantas afinidades pudieron antes haber unido el polaco con el ruso. A una parte de la divisoria hay iglesias romanas resplandecientes de luces y gastadas por las genuflexiones de las multitudes de fieles. En la otra, el organizado evangelio del ateísmo con el que el moderno gobierno comunista de la República Soviética espera reemplazar el vetusto culto bizantino de los íconos, de los campesinos supersticiosos y analfabetos.